Padre nuestro. Tú eres digno de toda la alabanza. Hoy tenemos hambre y sed de ti, el único y santo Dios, el Dios vivo, el autor de salvación. Nada nos puede saciar más que tu presencia. Eres bueno y grande. Tu gracia nos cubre para siempre. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Hoy te pedimos que nos hables una vez más. Queremos escuchar tu voz. Toma tu lugar. Siéntate en tu trono. Hoy toda esta ciudad es tu trono. Jesús, hoy te adoramos y venimos rendidos a clamar, pues nuestro corazón ya no puede vivir sin ti. Queremos, anhelamos, necesitamos tu presencia y tu bendición. Y no nos iremos, no nos moveremos. Aquí esperaremos para ver tu gloria. Ven, clamemos al Señor. Canta a la roca de tu salvación. Postrémonos delante del Señor, nuestro Salvador. Este es el tiempo, este es el lugar. Acerquémonos confiadamente, pues Él nos hizo justos por medio de sangre a través de la cruz. Hoy, por el poder del Espíritu Santo, venimos a declarar que al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, sea la honra, la gloria y el poder por los siglos de los... Buenas noches, amados, que el Señor les bendiga en este día. Esperamos que se encuentren muy bien allí en sus hogares y vamos a comenzar compartiendo la palabra, ¿sí? Vamos a buscar en Hebreos 4:12 qué ocurre, ¿no? Cuando la palabra de Dios es retenida en nuestros corazones y ella nos desnuda, ¿no? El alma, alumbra nuestro entendimiento al traer la verdad a nuestra vida, ¿sí? En Hebreos 4:12 dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas, ¿sí? Esta palabra es el bisturí, ¿no? La palabra de Dios es el bisturí donde los verdaderos, las verdades y los principios de Dios llegan a donde los cirujanos no llegan, ¿sí? Al alma, al espíritu, a las emociones, a los pensamientos, a todo nuestro ser, de donde surgen, ¿no? Nuestras actitudes, nuestros comportamientos, y Dios utiliza esas verdades, ¿no? Reveladas en su palabra para moldearnos, para limpiarnos, ¿sí? Y para así que vayamos madurando en nuestro caminar cristiano. También es así, ¿no? Que esta palabra no va sola, sino va con la presencia de Dios. La Biblia es el manual de construcción de Dios para formar nuestro carácter, para añadirnos fe, para transformar la vida de cada uno de nosotros, ¿sí? Y Dios utiliza esta palabra para poder exhortarnos, para poder cambiarnos, ¿sí? Por eso es importante que nosotros nos alimentemos de ella y nos llenemos de ella, para así poder seguir creciendo y seguir siendo transformados por esa palabra, ¿sí? Así que bueno, los animo a que si todavía no han tenido ese tiempo, puedan tener ese tiempo de meditación y de búsqueda de la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a orar para comenzar con esta reunión. Amado Dios y Padre eterno, te damos gracias, Señor, por este día. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, esté presente en cada uno de nuestros corazones y que todo lo que vayamos a compartir, Señor, sea de edificación para nuestra mente, nuestro cuerpo y todo nuestro ser, mi Rey. Te damos gracias, te alabamos y te exaltamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su amado, porque soy su amado. Sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. En la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar que somos
libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar, puedo danzar en la casa de Dios, en la casa de Dios puedo danzar y disfrutar, que somos libres, somos libres por su sangre, libres somos, que somos libres, somos libres por su sangre, libres son, libres son. Pueblos todos vestidos de gloria, subid al monte, oíd su voz. Sobre Sión se levantó en una cruz el Salvador, el sol de justicia, el sol de justicia. Pueblos todos, pueblos todos, vestidos de gloria, subid al monte, oíd su voz. Sobre Sión se levantó en una cruz el Salvador, sol de justicia, sol de justicia. A la montaña más alta yo subiré cantando, yo cantaré, yo cantaré. A la montaña más alta yo subiré gritando, yo gritaré, yo gritaré.
a la montaña más alta yo subiré danzando, yo danzaré, yo subiré a la montaña más alta, subiré, no descansaré, yo subiré, yo subiré a la montaña más alta, subiré, no descansaré, yo subiré, yo subiré, proseguiremos en conocerte, te proclamaremos como el alba al amanecer, proseguiremos en conocerte, te proclamaremos como el alba al amanecer, proseguiremos en conocerte, te proclamaremos como el alba al amanecer. Yo subiré a la montaña más alta, subiré, no descansaré, yo subiré, yo subiré, yo subiré a la montaña más alta, subiré, no descansaré, yo subiré, yo subiré. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán, por los siglos tu gloria
nos llenará y veremos su fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor.
Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Deseo más que tu presencia, Señor. Tu plenitud, Señor, alcanza mi corazón. Tú eres mi plenitud. Plenitud. Disfrutamos de tu presencia, Señor. Disfrutamos de tu presencia, oh Dios. Disfrutamos de tu plenitud, papá, Señor Jesús, Rey de Reyes. Si te tenemos a ti, lo tenemos todo, todo. Mi plenitud, mi plenitud. Mi plenitud, la esencia de mi vida, la esencia de mi vida, tu plenitud, tu plenitud. Que Dios los bendiga. Quiero continuar con la reflexión de la palabra que estábamos leyendo y viendo estas semanas anteriores y que tiene que ver con la palabra del Señor. Quiero compartir un mensaje que está allí en Lucas capítulo 7, versículo 7, que dice: ni siquiera me consideré digno de presentarme ante ti, pero con una sola palabra tuya mi siervo sanará. Yo mismo sé lo que es estar bajo autoridad y lo que es tener soldado bajo mis órdenes. Si a alguno le digo ve allá, él va, y si a otro le digo ven acá, él viene, y si a mi siervo le digo haz esto, él lo hace. Tenemos acá una historia así de un siervo que tenía, un centurión que tenía a su siervo enfermo y envió gente para que vayan a verlo a Jesús, ¿sí? Dice que ellos fueron a hablar con Jesús, y cuando Jesús va con ellos,
acompañarlos, dice que les sale al encuentro, ¿no?, el centurión, y ahí declara esta palabra, dice, pero con una sola palabra tuya mi siervo sanará. El título de este mensaje es solo una palabra. Y yo pensaba, ¿no?, en la imposibilidad, o qué es la imposibilidad, y es la incapacidad de un hombre de resolver las cosas que a veces se nos presentan. Y cuando nosotros somos incapaces de resolver eso que se presenta en nuestra vida, es lo que nosotros vemos como un imposible. Pero aquí vemos una historia, la historia de este centurión, que dice que con una sola palabra, ¿sí?, bastaría para que su siervo reciba esa sanidad. El primer punto de este mensaje es la fe en la palabra de Dios. Cuando nosotros tenemos fe en Jesucristo y reconocemos su autoridad, nosotros podemos creer en ese Dios de lo imposible, el cual hará milagros en nuestra vida, en la vida de los que nos rodean, en las situaciones o circunstancias que, como decía al principio, para nosotros son imposibles de resolver, pero sabemos que para Dios no hay nada imposible. ¿Por qué? Porque Él tiene autoridad sobre todas las cosas. No vamos a hablar de ese tema ahora, ya lo hemos visto en mensajes anteriores, y el Señor Jesús dijo allí en Mateo 28 que toda autoridad le había sido dada a Él, ¿sí? Él tiene autoridad sobre lo que está en la tierra, debajo de la tierra, en el cielo. Toda la autoridad es del Señor, y nosotros cuando por fe podemos entender que Él tiene autoridad por sobre todas las cosas, aún ¿sí?, esa fe puede creer que lo imposible va a llegar sobre nuestras vidas. Y tomando como base esta historia del centurión y de su siervo, yo quiero ir a dos enseñanzas que el Señor traía a mi corazón en estos días mientras pensaba en la palabra o lo que Dios quería compartirnos y ministrarnos. Allí en Juan capítulo 4. Allí en Juan capítulo 4 encontramos, ¿sí?, la historia de un hombre, y dice en el versículo, Juan capítulo 4, versículo 46, Jesús fue otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. En Cafarnaúm había un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando éste supo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que bajara y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Jesús les dijo: si ustedes no ven señales y prodigios, no creen. El oficial del rey le dijo: Señor, ven a mi casa antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: vuelve a tu casa, que tu hijo vive. Y ese hombre creyó y en lo que Jesús le dijo, y se fue. Cuando volvía a su casa, sus siervos salieron a recibirlo y le dijeron la noticia: tu hijo vive. Y él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 lo dejó la fiebre. El padre entendió entonces que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó lo mismo que toda su familia. En el primer término tenemos al siervo del centurión, ¿sí?, que dijo: con una sola palabra tuya bastará. Pero ahora acá encontramos, ¿sí?, a este siervo del rey, a este oficial del rey, que cuando llega delante de Jesús, no solo llega a clamar y a pedir, sino que le pide que lo acompañe. Señor, ven a mi casa antes de que mi hijo muera. Y a lo que el Señor Jesús le ha dicho: si ustedes no creen, no verán sueños y prodigios. ¿Qué reacción es la que yo estoy tomando? ¿O qué decisión estoy tomando yo ante las circunstancias que a mí me tocan vivir? Dice que este Cafarnaúm estaba como a unos 35 kilómetros de distancia de donde estaba Jesús.
y entienda la situación. Este hombre tiene que dejar a su hijo que estaba agonizando, su hijo estaba muriendo, pero él toma una decisión en un momento y decide ir por Jesús. Dice que era un camino de un día completo para llegar al lugar a donde Jesús estaba. Pero este hombre tomó esa decisión de ir al encuentro de Jesús, de caminar todo ese trayecto por fe, creyendo de que Jesús era el que podía sanar a su hijo, el que podía traer la restauración ahí en medio de su hogar. El Señor dice allí en Jeremías: bendito el varón que confía en Dios y cuya confianza es Dios. Vuelvo a repetirte lo que decía recién. ¿Cuál es tu postura? ¿Cuál es tu reacción? ¿Cuál es tu decisión en cuanto a las circunstancias que te tocan vivir en esta vida? ¿Corres a Jesús o simplemente te quedas ahí atascado, te quedas preocupado, te quedas angustiado por no saber cómo resolver esa reacción? Es la que puede cambiar el curso de la historia en nuestra vida y de nuestra familia. Nuestra creencia debe estar antes que el ver. Muchas veces estamos esperando ver para creer, pero el Señor Jesús dijo: ustedes creerán solo cuando vean milagros y maravillas, pero hay una necesidad de creer en Jesús, hay una necesidad de tener fe, de ver las cosas que no son como si fueran. Las señales pasan a ser secundarias cuando nosotros realmente tenemos fe en Jesús, porque sabemos que aunque hoy no lo podamos ver y aunque no podamos ver señales y maravillas en algún momento determinado en el que nosotros necesitamos y creeremos que Dios puede hacerlo, es lo que nos mantiene vivos, es lo que nos mantiene caminando en fe, creyendo en Jesús bajo toda circunstancia. Veo acá en este versículo 49 la persistencia. Dice: el oficial del rey le dijo: Señor, ven a mi casa antes de que mi hijo muera. La persistencia mueve la mano de Dios, la demostración que yo reconozco que solo Jesús, ¿sí?, es la garantía de que yo obtendré lo que yo necesito. Es lo que mueve esa mano poderosa de Dios. Señor, ven a mi casa. ¿Y qué recibió él como respuesta? Versículo 50. Jesús le dijo: vuélvete a tu casa, que tu hijo vive. Ve, tu hijo vive. ¿Y qué hizo él? Él creyó la palabra. Él creyó la palabra, dice, y ese hombre creyó en lo que Jesús dijo y se fue. Le creyó a Jesús y se fue, ¿sí? No insistió más. Haber seguido insistiendo hubiera sido descreer a Jesús y Jesús no hubiera hecho el milagro. Pero en el mismo momento en que Jesús le dijo: anda, que tu hijo va a estar sano, es en ese mismo momento que él creyó en la palabra, que él recibe el milagro, porque cuando él llega y pregunta la hora, había sido la misma hora en que Jesús había declarado la palabra. Fe en la palabra de Dios traerá bendición para tu vida, traerá bendición para tu casa. El Señor Jesús dijo allí en Mateo capítulo 7, versículo 7, que teníamos que pedir, que teníamos que buscar y que teníamos que llamar. Pero un poco más adelante, allí en Mateo capítulo 21, versículo 22, Él dijo que todo lo que pidiéramos en fe, creyendo, Él lo haría. Fe y obediencia es la palabra que traerá un milagro a mi vida. La palabra de Dios dice que nada hay imposible para Dios. Versículo 51. Cuando volvía a su casa, sus siervos salieron a recibirlo y le dijeron la noticia: tu hijo vive. ¿Sí? Él pudo ver lo sobrenatural de Dios.
y versículo 52, y le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron, ayer a las 7 lo dejó la fiebre. El padre entendió entonces, aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó, lo mismo que toda su familia. Su testimonio de fe hizo que toda su familia creyera en Jesús y fueran salvos. Y otra historia más que quiero compartirte para hacer una reflexión sobre esto, que está allí en Juan capítulo 5, versículo 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, y cuando Jesús lo vio acostado y se enteró de que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua se agita, y en lo que yo llego otro baja antes que yo. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y vete. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y se fue. ¿Sí? Palabras para mí imposible. Una sola palabra es suficiente para traer bendición sobre nuestras vidas. En el día de ayer tuvimos una situación particular como familia, falleció un tío, estuvimos allí en su entierro, pero el día anterior me tocó ir a mi mamá a darle la triste noticia, ¿no?, de que había fallecido su hermano, y en el momento en que yo le anuncio, ella me dice, pero no puede ser, yo ayer estuve con él estaba bien. Y ayer, allí en el momento del entierro, yo compartí una palabra que vino allí a mi corazón, que el Señor Jesús dijo, el que crea en mí, aunque esté muerto, viviré. ¿A dónde quiero ir con esta palabra? Hoy estamos y mañana no sabemos qué es lo que puede pasar con nosotros. Ahora hay algo que es importantísimo. Y es entender y comprender que más allá del destino de nuestra vida y lo que cada día puede depararnos, la seguridad por fe que tenemos en el nombre del Señor Jesús es lo que nos hace seguir caminando cada día, levantándonos cada día, luchando cada día, teniendo esperanza cada día, sabiendo que el Señor Jesús ya fue a preparar morada para nosotros, ¿sí? Hay palabra de Dios para nuestro imposible. Dice la palabra allí en el capítulo 5, versículo 3, que en ese estanque de Bethesda yacían muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, ¿sí?, que estaban esperando el movimiento del agua. ¿Cuántos conocemos? ¿Cuántos ciegos? ¿Cuántos cojos? ¿Cuántos paralíticos espirituales conocemos vos y yo? Este paralítico le dice a Jesús, ¿por qué estás acá? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Quieres ser sano? Y él le dijo, sí, Señor, lo que pasa es que yo no tengo a nadie, ¿sí? Poniéndose hasta en un papel de víctima. Yo, la verdad, pobre de mí, no tengo a nadie que me ayude, nadie que me lleve hasta el estanque, nadie que cuando se mueve el agua, tenemos que sacar ese espíritu de víctima de nuestra vida y creer en fe que Jesús lo hará, porque si nosotros vemos, es la palabra del Señor, no es la acción, no es la imposición de mano de un pastor, de un apóstol, no son cosas difíciles ni extraordinarias para ver lo extraordinario de Dios, porque ni siquiera Jesús le dijo recibe sanidad. Lo único que Jesús le dijo fue levántate, toma tu lecho y anda. Si él no pronunció palabras de sanidad, Jesús solo le dijo que tenía que accionar en la acción, en la obediencia a la palabra de Dios. Recibimos el milagro. Debemos tener fe en la palabra. Debemos soltar por fe nuestra condición. Quizás en algún momento fuimos ciegos espirituales, estuvimos cojos espirituales, fuimos paralíticos espirituales, que no podíamos avanzar, que no podíamos ver la realidad de las cosas, que no podíamos caminar libremente, pero nosotros por fe debemos soltar esa condición. Hasta el día que yo no me determine a soltar esa condición que antes me ataba, que antes me limitaba,
yo no podré ver la mano de Dios, ¿sí? Hace ¿cuánto tiempo que estás con cierta ceguera espiritual? ¿Hace cuánto tiempo que estás paralizado espiritualmente? Este es el día que el Señor Jesús te dice, levántate, levántate, toma tu lecho y anda, ¿sí? Este es el día que el Señor te dice, anda, camina, cree, porque el milagro ya está hecho, las cosas se van a resolver, que tu testimonio, ¿sí? Afecte tu familia, afecte tus amigos. Dice la palabra que cuando este siervo creyó, ¿sí? El oficial del rey creyó, dice que toda su familia fue salva. Dios está esperando que vos seas una persona de testimonio, testimonio de las grandes cosas que Dios ha hecho contigo y de todo lo poderoso que Dios quiere hacer con tu familia, ¿sí? Dios es un Dios de milagros, Dios es un Dios de resurrecciones. No alcanzamos nosotros los milagros por correr detrás de ellos. La palabra de Dios dice que las bendiciones de Dios nos alcanzará, ¿sí? No vamos a llegar a un milagro ni a obtener un milagro por andar corriendo atrás del milagro, sino por buscar con todo nuestro corazón al autor de los milagros. Yo te desafío que este sea un tiempo donde vos puedas llamar, puedas venir, clamar delante del Rey, buscar la persona de Jesús como hicieron estas personas, que puedas tener fe cuando recibís una palabra de Dios como la que hoy estás recibiendo, que puedas ser desafiado a creer que el Dios de lo imposible hará las cosas posibles, que cuando vos ejecutes en obediencia y actúes y acciones, Dios lo va a hacer. La persona desesperada por Jesús es la que atrae su presencia. Recuerden, ese ciego que estaba al costado del camino y en un momento él iba pasando y los discípulos le dicen, no molestes al maestro, a lo que él ¿sí? Sabía que era su única oportunidad y dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús, cuando Jesús escucha, ¿sí? La persistencia de este hombre, mire lo que produjo. Dice que Jesús escucha y dice, traigan a ese hombre. Y cuando lo traen delante del Señor Jesús, recibe la vista, recibe el milagro. Primer punto, fe en la palabra de Dios. Segundo punto, palabras para tu imposible. No importa cómo te encuentres hoy, no importa cuál sea la situación de tu vida, no importa cuál sea la circunstancia que hoy te está rodeando, yo te desafío que vos puedas creer que Dios lo va a hacer, que vos puedas creer que tu condición a partir de este tiempo va a cambiar, que Dios va a hacer que vos puedas ir más allá del lugar donde hoy estás posicionado. Así que allí donde estás, yo quiero que por un momento tengamos un tiempo de oración, podamos orar al Señor, podamos poner nuestra vida delante de Él, podamos creer en fe y decidir a partir de este día creerle a su palabra, no creerle a las circunstancias, no creerle a los motivos, no creerle a los problemas. Quizás en algún momento estuve ciego espiritualmente, pero yo necesito que Dios revuelva mi visión espiritual. Quizás en algún momento estuve postrado espiritualmente, pero hoy es el día en que me determino a levantarme y caminar. Amén. Así que allí donde estás, hagamos una oración. Padre, en el nombre de Jesús, oro, bendito Rey, por cada uno de los que esté escuchando este mensaje y necesitaba esta palabra de ánimo, esta palabra de aliento, esta palabra de fe, donde vos les estás diciendo, levántate,
levantate y caminá, donde vos les estás diciendo andá y cree, porque tu milagro está hecho, la sanidad está en camino, la bendición para tu matrimonio está resuelto. Es necesario que creas en mi palabra, te dice el Señor. Es necesario que creas al Dios de lo imposible, porque cuando esa imposibilidad, esa incapacidad que vos y yo tenemos para resolver ciertas situaciones, dice la palabra del Señor que para Él no hay nada imposible. Que Dios te bendiga, iglesia, que Dios los bendiga, que Dios los fortalezca en este tiempo que estamos viviendo. Un tiempo distinto, un tiempo diferente, pero un tiempo que vendrá lleno de la bendición de Dios si podemos creerle a Él y a su palabra. Que tengan un precioso final de domingo. Estamos nuevamente en otro lugar, sí, la verdad, este tema de esta pandemia sigue hasta a veces complicando ciertas cosas. No hemos podido salir juntos con mi esposa al lugar donde grabábamos siempre, por este tema de no tener el mismo terminación de documento, pero no podemos privarnos de estar compartiendo la palabra del Señor, de seguir ministrando la palabra del Señor como el Señor nos ha llamado. Así que los bendecimos, que tengan un precioso fin de domingo y una hermosa semana por delante. Chau, chau.